voy a hacer miren. Dice que dos objetos se conectan mediante una cuerda ligera que pasa sobre una polea sin fricción. Eso de la cuerda ligera, lo que nos está omitiendo, por ejemplo, es lo que nosotros vamos a ver más adelante con la parte de torsión y la parte de energía. En algún momento ahí vamos a tener que considerar que las poleas en este caso no son con peso o fricción despreciable, sino que van a tener que considerar relaciones de energía ahí. Pero por los momentos simplemente le están diciendo eso pasa fácilmente, ¿verdad? La cuerda no hay ningún problema. Entonces nos dicen que hay varias masas y hay un ángulo del plano, ¿verdad? Y nos piden encontrar las aceleraciones, la tensión y la rapidez del objeto después de 2 segundos. Entonces, miren que aquí, por ejemplo, nos interesaría, por ejemplo, saber, bueno, primero lo que debe hacer es definir los sistemas. Por ejemplo, voy a decidir trabajar con este y con este. Sistema 1, sistema 2 le podríamos decir. Ok, entonces tenemos dos sistemas, miren. ¿Por qué queremos esos en particular? Bueno, porque queremos ver qué fuerzas están aplicadas ahí, porque si usted incluye todo esto, son fuerzas internas, ¿verdad? Hasta ahorita solo hemos hablado, por ejemplo, de lo que sería la primera y segunda ley. Por ejemplo, la que le llaman segunda ley sería esta de acá, miren. Y la que llaman normalmente primera ley es esta de aquí. Nos falta la tercera ley, ¿verdad? Que ya la vamos a mencionar cuando miremos esto. Entonces, aquí con la tercera ley ya vamos a ver de que al ser fuerzas, al ser todo esto el sistema, van a ser fuerzas internas, y las fuerzas internas al final pues no contribuyen al sistema. Aunque si tomamos todo esto, lo único que sería tal vez externo sería la fuerza gravitacional, pero nada más, ¿verdad? La fuerza que ejerce el peso. Entonces vamos a analizar, digamos, el primer sistema, que podría ser como el más sencillo. Normalmente trabajamos lo que se llama los diagramas de cuerpo libre, y los diagramas de cuerpo libre lo que hacen es, bueno, primero lo que hace uno tal vez es dibujar las fuerzas sobre el dibujo, ¿verdad? Si no está el dibujo, uno hace un bosquejo y lo trabaja. Entonces miren las fuerzas que voy a colocar. Bueno, parece que no hay fricción, sin fricciones. Acá no hay fricciones. Entonces miren aquí arriba, esta fuerza para S1 es, fíjense, considérenlo así, si usted tiene algo amarrado a una cuerda y usted la suelta, el objeto cae por el efecto del peso. Entonces a esta fuerza le vamos a llamar tensión. Toda fuerza que esté asociada con cuerdas le vamos a llamar tensión. La vamos a asociar con una letra T. Entonces la otra que estaba mencionando cuando usted suelta la cuerda es el peso, ¿verdad? Que es el efecto gravitacional. Eso lo puede ver sencillo el efecto, deje caer algo, suéltelo y va a ver cómo entonces el peso mismo hace que se desplace. Bueno, entonces en ese sistema tenemos eso. Y aquí lo que hacemos nosotros es colocar ya las fuerzas nada más como en limpio para poder distinguir en qué cuadrante están y hacer la sumatoria, ¿no? Entonces aquí tenemos lo primero. Bueno, ese sería para el primer sistema. Para el segundo, yo coloqué estas fuerzas. Imagínense que yo vengo y corto esto. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, usted lo puede ver en la experiencia común. Coloque sobre un libro, un cuaderno, un borrador o lo que sea, vaya inclinándolo y usted va a notar de que en cierto ángulo va a moverse el borrador. En este caso, probablemente entonces, bajo ese ángulo, al cortar esta cuerda, tengamos que el objeto se desplace hacia abajo. Entonces, eso nos dice que esta fuerza nos ayuda a mantenerlo o en equilibrio o que pues ejerza una fuerza hacia eso. Y miren que vamos aquí a introducir la parte
de lo de la fuerza de la tercera ley. Se las voy a colocar el enunciado para que lo interpretemos. Si dos objetos interactúan, la fuerza F1,2 que ejerce el objeto 1 sobre el objeto 2 es igual en magnitud y opuesta en dirección a la fuerza F2,1. Y le dan la formulita. Pero miren que aquí lo que hay que rescatar es que 1 y 2 son lo mismo, es decir, son el mismo objeto. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo de que acá tendríamos la fuerza que genera la polea, ¿verdad? Sobre M2. Pero si nos vamos a la polea nada más, nosotros vamos a tener, por ejemplo, estas fuerzas. La polea siente un tirón hacia abajo del plano, miren. Y esta fuerza que estoy colocando en celeste sería la fuerza que ejerce 2 sobre la polea. Y la que tenemos aquí en rojo, en realidad sería la fuerza que hace la polea sobre 2. Pero se suele, es común que en lugar de ponerle, bueno, lo voy a dejar ahí, que en lugar de ponerle de esa manera, nosotros simplemente le llamemos la tensión, porque si usted nota, aquí estamos diciendo que pues este también tiene la misma notación, ¿va? Entonces en el otro tenemos igual. Entonces tenemos que aquí sería la fuerza que ejerce 1 sobre P. Y T sería la fuerza que hace P sobre 2. Pero como no hay fricción entre la polea y la cuerda, estas dos cantidades van a ser iguales. Cuando no ocurra eso, entonces van a ser distintas. Pero en este caso, al ser la polea sin fricción, esas dos tienen que ser iguales. Pero lo que hay que tener claro es que cuando hablamos de tercera ley de Newton, se ejercen sobre los mismos objetos, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos que, miren en este caso, esta es fuerza de atracción, miren, en el inciso A. Entonces hay que tener claro que nos están hablando que es fuerza entre los mismos objetos. La fuerza que hace 1 sobre 2 y la fuerza que hace 2 sobre 1. Eso es lo que dice la tercera ley. Mírenlo en el caso del martillo. Cuando tenemos entonces que el martillo entra en contacto con la pared, por ejemplo, o el clavo, entonces en ese instante que entran en contacto, entonces el martillo hace una fuerza sobre el clavo, que es el que está hacia la derecha, pero también el clavo hace una fuerza sobre el martillo. Por la que usted va a ver más común, lo del peso. Entonces mire que el peso es la fuerza que hace la tierra, por eso sale T mayúscula, la tierra sobre la masa o el monitor. Pero, o sea, primero si tomamos como sistema el monitor, ¿qué fuerzas tiene el monitor? Bueno, tenemos la normal, que es la fuerza que hace la mesa sobre el monitor. Y de ahí tenemos el peso, que es la fuerza que hace la tierra sobre el monitor. Eso es para el sistema, ¿no? Pero eso no es un par de fuerzas acción-reacción, que es lo que normalmente se refieren con la tercera ley de Newton. El par de fuerza acción-reacción en este caso sería esta fuerza, miren. Es decir, 1 para este caso sería, digamos, el monitor. Y 2 sería la tierra. Entonces miren que la tierra hace una fuerza sobre el monitor, que es la que nosotros normalmente nos referimos como el peso. Pero el equivalente de la tercera ley de Newton sería entonces la fuerza que hace el monitor sobre la tierra. Pero lo que pasa es que el efecto que tenemos ahí sobre el monitor, del monitor sobre la tierra es que como la masa de la tierra es muy grande, la aceleración es muy pequeña la que genera en comparación con el otro, ¿verdad? Que ese sí sabemos que nosotros lo asociamos con el 9.81. Entonces, esta relación depende de que se cumpla los dos objetos, ¿verdad? 1, 2, 2, 1. Entonces, estas dos, miren, a pesar de que son iguales y que hacen el equilibrio en el monitor, no conforman un par de fuerzas de acción-reacción que nos dice la tercera ley de Newton, porque no están hablando del mismo objeto. Aquí estamos hablando del monitor y la mesa, y aquí de la tierra y el monitor. Entonces, no cumple esta relación 1, 2, 2, 1.
y eso no sería una fuerza que aplique la tercera ley de Newton. Bueno, entonces de eso se trata la tercera ley. No sé si tienen preguntas. Ok, entonces terminemos el ejercicio. Aquí tendríamos que para S2 las fuerzas serían las siguientes. Estos se llaman diagramas de cuerpo libre. Entonces tendremos, aquí lo que hacemos se llama el plano inclinado. Más o menos es esto. Miren, aquí tengo entonces, voy a tratar de representar el dibujo de nuevo. Y tenemos aquí el bloque, miren. Es cuando decimos plano inclinado es que vamos a cambiar el eje, el plano cartesiano de esta manera, miren. Nosotros vamos a definir el eje Y aquí y el eje X acá. Igual, usted puede poner el eje X positivo en este lado. Ahí solo es que usted lo indique, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo siempre lo voy a poner hacia la derecha. O acá, mire, si estuviera del otro lado del plano, yo lo pondría aquí. Pero si usted lo quiere poner al revés, es correcto, no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos dos fuerzas. Lo otro es de que nosotros todos los objetos lo vamos a trabajar con el concepto de partícula, lo vamos a estrujar a un simple punto y vamos a hablar de la fuerza, ¿verdad? Entonces estábamos hablando que aquí había una fuerza que le llamamos tensión, aquí había otra fuerza, que esa en este caso sería la normal, la fuerza que hace el plano sobre el objeto, y la otra era el peso. Y no me salió vertical, pero es así. Entonces miren que con este plano inclinado, si usted lo gira, por decir así, va a tener la normal en vertical, el peso con un cierto ángulo y la tensión en la parte horizontal. ¿Cuál es este ángulo, verdad? Entonces voy a tratar de dibujarlo mejor para que quede más evidente. Voy a tratar, vamos a ver. Entonces aquí nos quedaría este y aquí abajo está el vector en vertical. Mira, ese sería el peso. Y aquí estaríamos hablando de que estaría el eje X y el eje Y. Mira, ahí se mira un poquito mejor de que hay un ángulo de esta manera, ¿eh? Entonces, nosotros vamos a ver de que este ángulo de aquí es el mismo que genera el plano, ¿verdad? Y este ángulo de aquí sería el complementario. Entonces, dependiendo cuál quiera usar usted, la sumatoria de fuerzas va a variar. Solo que, déjenme ver, es que no me está quedando bien el dibujo. Lo voy a hacer del otro lado, tal vez así queda mejor. Que no estoy viendo que se vea tan claro eso. Bueno, te lo voy a poner así, miren. Ese es el peso y aquí voy a colocar, por ejemplo, este triángulo. Y aquí va a estar teta. Y aquí va a estar el plano, X y Y. Pues miren que aquí tenemos que esto sería, como es un triángulo rectángulo, este sería 90 menos teta. Y este de abajo sería teta, miren. Y con eso tenemos más o menos esta parte de aquí. Ok, estos son los diagramas de cuerpo libre. Ya con eso usted viene y tiene que definir qué pasa, ¿verdad? ¿Qué tipo de modelo tenemos en este caso? Si notan ahí se refieren a la aceleración, entonces podríamos mencionar que esto es de la forma F neta igual a distinto de cero. Con eso lo que estamos indicando es que acelera. Y con eso usted ya tiene claro de que tiene que agregar una dirección a la aceleración si no se la menciona. Entonces, por ejemplo, acá no le dicen nada acerca de la aceleración, hacia dónde aceleran, hacia dónde se mueven. Podemos intuir, ¿verdad? Podemos definir una propuesta. Si nuestra propuesta está mala en cuanto a la dirección, lo único que nos va a cambiar es el signo, que en lugar de ser positivo nos va a dar negativo. Es el único que podría darnos diferentes signos. Si hablamos de fuerzas o despejamos para fuerzas, vamos a ver de que eso nos tienen que dar positivos porque nosotros lo que vamos a hacer es asignarle la dirección en el momento que hagamos las sumatorias. Entonces voy a hacer una propuesta, miren, voy a mencionar por ejemplo que este va a acelerar hacia abajo
y el otro tendría que acelerar hacia arriba. Miren que están conectados, entonces deberían de acelerar a la misma razón. Centímetro que se mueva esta cuerda sobre M2 hacia abajo, centímetro que se tiene que mover M1 hacia arriba. Entonces la magnitud es la misma, a pesar que la dirección va a cambiar. Entonces luego del diagrama de cuerpo libre viene lo que es la sumatoria de fuerzas. Entonces para el sistema 1 vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en X y la sumatoria de fuerzas en Y, es lo que le llaman el método de componentes. Entonces miren aquí que en Y sí tenemos fuerzas, pero en X no. Entonces en X ya se cumple el equilibrio, miren, ya es 0. Y en Y tenemos la tensión y el peso. Entonces tendríamos T menos M1G, y como aquí hay una fuerza neta, y dijimos de que la aceleración es hacia arriba, entonces vamos a colocar M1 por la aceleración. ¿Qué va a hacer para S2? Bueno, para S2 tenemos que las fuerzas serían de esta manera. Aquí usamos las componentes. Entonces miren que las que tienen componente horizontal es la tensión, que está sobre el eje X negativo. Eso nos ayuda a decir de que sería menos T el signo, ¿verdad? Y el peso está en el cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante el peso en el cuarto cuadrante la componente X es positiva y la componente Y es negativa. Si usa teta, esa componente horizontal es esta de aquí, entonces tendría que usar seno del ángulo. Si va a usar el otro ángulo, la componente horizontal sería esta de aquí. Entonces tendría que usar 90 menos teta. Entonces ahí depende de qué es lo que va a usar usted. Aquí voy a usar el ángulo teta. Entonces yo pondría más mg seno de teta. O podría colocar usted más mg coseno de 90 menos teta. Recuerde que el ángulo allá lo tiene arriba. Entonces, ¿qué otra fuerza horizontal hay? Ya no hay. Entonces, esto es igual a masa por aceleración. Como se mueve a lo largo del eje X positivo, miren, lo va a poner positivo mA. Si se moviera hacia la izquierda, le va a poner negativo mA. Entonces, ya tenemos eso. En Y, ya vamos a terminar. En Y tenemos la normal y la otra que está ahí es la componente Y, ¿verdad? Si uso el ángulo teta, sería entonces masa gravedad coseno del ángulo, y si quisiera usar el otro ángulo, entonces tendría que usar masa por gravedad seno de teta. Y aquí como hay equilibrio, no hay aceleración porque no está saltando, por decir así, el bloque, tenemos que debe cumplirse el equilibrio. Y ahí tendríamos que esto sería igual a 0. Entonces, ya cuando tenemos esto, se generan, pues se podría decir como un sistema de ecuaciones. Aquí tenemos el primero y aquí tenemos entonces el segundo, junto con este. Entonces, ahora podemos resolverlo, ya como un problema de matemáticas. Les voy a colocar las dos ecuaciones, las que más nos interesan, miren, las que habla de la aceleración. Este es uno, miren, y este es otro. Aquí puede ver usted el efecto de las fuerzas internas. Yo les decía, por ejemplo, de que si nosotros consideramos el sistema como todo esto junto con la polea, pues no vamos a tener mayor información porque solo nos va a dar los pesos como fuerzas externas. Y aquí lo puede ver, mire, porque se cancelan las tensiones. Entonces, si usted suma esto de manera vertical, se cancelan las tensiones y le queda menos M1G, aquí es 2, miren, más M2G, seno del ángulo. Y si usted factoriza el otro lado y lo pasa a dividir, entonces tiene ya la aceleración, la magnitud. Bueno, esa sería ya la aceleración. La tensión, usted tiene ya dos ecuaciones. Sabiendo el valor numérico de la aceleración, usted puede despejar para cualquiera de esas ecuaciones que ya tiene. Yo le recomendaría, hágalo para la más sencilla. Ya con esto tiene la tensión, ¿eh? Y luego nos piden cuál es la rapidez de cada objeto 2 segundos después si se liberan del reposo. Como la aceleración es constante, podemos usar, digamos, creo que nos dice cuánto se mueve, ¿va? No, 2 segundos dice.
¿Cuál es la velocidad? Ajá, la rapidez. Ok, como nos dicen la rapidez, podemos usar este. Nos dan el tiempo. Y como parte del reposo, esto sería 0. Y eso vale para cada uno de ellos. Entonces, para el que está colgando, no sería correcto restarle o sumarle la gravedad, porque ya tenemos la aceleración del sistema. Usted simplemente va a usar la aceleración del sistema que le dio. Entonces aquí, de hecho, no está en caída libre, como usted nota. Entonces aquí el valor de aceleración que le dé por 2 nos va a dar entonces la rapidez final. Entonces, bueno,